Tenemos una gran preocupación en esta mesa de trabajo. Acudimos a un escenario informativo regional y nacional donde vemos todo tipo de abusos, de acosos escolares, sexuales, especialmente a la mujer, instrucciones que no se entienden en las directivas docentes, protocolos y manuales de convivencia que no se aplican como deberían aplicarse, situaciones que generan complejidad para estudiantes, familias y comunidades educativas. Pues traemos dos invitados para que hablemos de una cosa y de la otra, para debatir un poquito, pero sobre todo para analizar. A las 6:43 entramos en detalle. Dora Saldarriaga es concejal de Medellín, muy activa, con mucho trabajo por estos días, por supuesto, y es una mujer que ha trabajado estos asuntos a los cuales nos queremos referir esta mañana. Concejal, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días y muchas gracias por esta invitación y para hablar de temas tan importantes que son urgentes en la ciudad. Juan Correa es el secretario de Educación de Antioquia, recorriendo también el departamento, identificando dónde hay que tomar correctivos, cómo hacemos pedagogía a propósito de estos asuntos. Secretario, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Felipe, Juan, todo el equipo de trabajo. Un abrazo en la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos, 6:44, concejal. Están claros los temas que vamos a abordar, pero ¿sabe por qué le hicimos a usted la invitación? Para que nos acompañara, no solo porque ha manejado el tema, sino porque usted está proponiendo un protocolo. Esta semana en esta mesa decíamos, hombre, ¿cómo se diferencia y distingue realmente esto? ¿Qué está ocurriendo? Todo lo que informativamente estamos contando como abuso escolar, pero sobre todo en su caso como abuso sexual, ¿es real? ¿Corresponde a unos criterios? ¿Hay unos parámetros para evaluarlo? Y usted ha dicho en el Consejo muchas veces en otros escenarios, venga, necesitamos protocolos no solo de identificación, sino de atención. Ese proceso de tener protocolos para estos asuntos, ¿cómo va? Lo hemos insistido mucho, hemos hecho debates de control político, tenemos una comisión accidental sobre educación no sexista y es una preocupación grande, es urgente, necesario, además es una obligación jurídica de que se incorporen protocolos de atención en temas de acoso sexual en las instituciones públicas. No hemos podido, no hemos podido porque incluso en debates el tema que nos sale es el tema de la autonomía y eso no es cierto constitucionalmente, y lo digo como profe de Derecho Constitucional, es una obligación. Por eso nosotras radicamos ya un proyecto de acuerdo sobre la incorporación de protocolos de acoso sexual en las instituciones públicas de Medellín, no solo las instituciones educativas, sino todo el conglomerado público, porque el acoso sexual se da en todos lados, solo que hay un mito de no nombrarlo y pues si no lo nombramos, no lo intervenimos. Y lo efectivo es que existan un protocolo que garantice el debido proceso, pero además que hay unos mitos muy grandes porque hay tres figuras de acoso sexual, uno que tiene que ver con el tipo penal, que hay que remitirlo a Fiscalía, uno que tiene que ver con las relaciones laborales, que sería el acoso sexual, acoso laboral sexual, y el vacío jurídico, que es los protocolos que cada institución tiene que tramitar, donde no hay una relación laboral, sino por ejemplo un profesor, un estudiante, y ahí hay un vacío jurídico muy grande y por eso con el acuerdo municipal queremos que por fin podamos tener... Incluso la Corte ha dicho, vea, ustedes no se pueden excusar de que no tengan protocolos, la obligación de cuidado la tienen ustedes, pero sí sería como una norma adicional para poderlo intervenir. Pero un asunto, antes de que mis compañeros avancen con Juan Correa, el secretario de Educación, cuando los que no están de acuerdo levantan la mano y aducen autonomía, ¿a qué se están refiriendo? ¿Cuál es el argumento? Los derechos fundamentales tienen igual jerarquía, pero no son absolutos, es decir, ellos tienen autonomía y ahora el secretario me corrige si digo aquí algo que no es, ellos tienen autonomía constitucional de unos asuntos pedagógicos y pues ciertas administraciones al interior de los colegios, pero eso no implica que no estén obligados a incorporar los protocolos, porque aquí estamos hablando de derechos humanos y cualquier ciudadano y máxime las instituciones públicas tienen que cumplirlos.
Secretario, precisamente porque esa ausencia de protocolos en las instituciones educativas, veíamos el caso ocurrido, pues muy mencionado en los medios, el del Marymount, que le valió un pronunciamiento al presidente Iván Duque para urgir acerca de la creación de un protocolo. ¿Qué pasa en las instituciones educativas de Antioquia cuando hay un abuso sexual? ¿Un padre de familia o un estudiante sabe qué hacer? Bueno, a ver. Este es un tema supremamente complejo y cuando se trata de violencias con niños, niñas y adolescentes es de mayor complejidad y sobre todo si sucede en el espacio que se supone es el entorno cuidado como es la escuela. Y si se sucede allí es supremamente complejo y es un fenómeno de la sociedad antioqueña y de la sociedad colombiana que todos tenemos que actuar sobre ello. Lo primero es que hay un sistema nacional de convivencia escolar que determina cuáles son los procedimientos, establece los protocolos, los lineamientos para las actuaciones en relación con el tema de la violencia escolar, pero al mismo tiempo un instrumento de medición y establece un sistema único para identificar los temas de casos que se presenten en las instituciones educativas. Esto es, los temas de convivencia escolar asociados con las violencias efectivamente de acoso escolar, pero también de las que llaman de tercer nivel, que son acoso sexual o abuso. Y en ese caso, ese sistema se integra con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la policía, que son los sectores de protección y justicia los que deben actuar en esa dirección. ¿Cuál es el rol de la educación? Tiene que ser un rol del esfuerzo institucional para la orientación, no solamente de los docentes, sino de los niños, niñas, adolescentes, en buscar los mecanismos de prevención de las situaciones que se pueden presentar. Seguramente los hechos, por lo general, de la situación de violencias contra niños, niñas, adolescentes, se da por lo general en diferentes escenarios, especialmente, y lo decía el reporte de la Policía Nacional específicamente para Antioquia, los casos de violencia en el ambiente familiar son supremamente complicados, pero también en otro tipo de ambientes. Lo que se trata aquí es que la institucionalidad haga sinergia en ese tipo de actuaciones y permita entonces que proceda en los protocolos y en el caso de educación, en los ejercicios de formación, acompañamiento y prevención para que los chicos puedan acudir a ese escenario que es de protección, como son maestros y directivos, para que acompañen los procesos. Una pregunta para entender un poquito. ¿El tema es que se están presentando más casos o que se están denunciando y conociendo más casos? O sea, ¿es un fenómeno en aumento o es un fenómeno que viene hace rato y de pronto no lo habíamos conversado? Yo creo que lo que está haciendo en estos momentos, estamos haciendo como sociedad, es evidenciar unos casos que estaban totalmente naturalizados. Y por eso es importante hablarlo, porque el acoso sexual no solamente es el tocamiento, es lo que hay veces usualmente se denomina como piropo. Entonces, por eso creo que el tema pedagógico es muy importante, poderle decirle a profes, decirle, mire, estas actuaciones son acoso. No, pero es que venga, yo le estoy diciendo que está muy linda. No, eso es acoso. Y poderlo nombrar, por eso el tema pedagógico, porque hay veces queda el mito que solo vamos a llegar a la sanción. Ahí tiene muchas medidas de protección, medidas de atención y medidas pedagógicas en lo que proponemos en el proyecto de acuerdo, porque hay que trascender a que todo es punitivo. Lo que sea tipo penal habrá que investigarlo la Fiscalía, pero hay otras actuaciones que se han naturalizado en esa convivencia escolar y que por tanto hay que nombrarlas. Sí, pero a mí me queda una duda para los dos que me respondan esto. Pues aquí vimos el escándalo, concejala, de Buen Comienzo. Sí. Eso fue una cosa aberrante, a todos nos fastidió. Pero sí, la Fiscalía, y nunca se vuelve a saber nada después que cambiaron el lugar. Estos protocolos que ustedes están mencionando desde el Consejo y lo que Juan está diciendo desde la Administración, o sea, ¿cómo hacerlos cumplir? Porque es que un directivo docente está preocupado porque no tiene presupuesto, no tiene profesores, la escuela está cayendo, tiene el problema del COVID, y llega este tema, sí, lo van a ver, o sea, pero ¿cómo materializarlo? ¿Cómo hacerlo ustedes cumplir? Y cómo ustedes desde el gobierno decir, bueno, alcalde, en la trampa pues usted tiene que estar aquí y hagamos esto efectivo, cómo visualizarlo, o sea, porque es que letra va a ser letra.
Total, aunque soy abogada, creo que la norma no soluciona todo, pero sí es un avance. Con el tema de Buen Comienzo, que nosotras le hemos hecho seguimiento hace como 20 días, nos reunimos con los padres víctimas de allá. Y hay todavía un vacío muy grande en la institucionalidad en acompañar a estas familias, pura carreta. O sea, en muchas cosas fue pura carreta y todavía siguen estos niños y niñas sin una intervención integral porque ya se les ocurrió decir que si ya está en manos de Fiscalía y ICBF, que ya la institución no tiene nada que hacer. Claro que tiene que hacer intervención integral en términos psicológicos. Lo jurídico lo tendrá que resolver la Fiscalía. La protección la resuelve ICBF, pero la institucionalidad no puede decir ya lávame las manos porque hice remisión. Entonces creo que ahí es muy importante que esté el protocolo porque va a aclarar eso. En un debate que teníamos con Buen Comienzo nos decían este es el protocolo. No, usted lo que tiene es una ruta de remisión que es muy diferente a un protocolo. Entonces si no se entiende que es protocolo se va a decir ya lo tenemos resuelto. No lo tenemos resuelto y ahí está el vacío jurídico donde se lavan las manos. 6:53, miren, ahí ya mucha gente participando en las redes y empiezan a salir casos puntuales de experiencia. ¿El secretario va a complementar con algo lo que decía la concejal Dora? Sí, no, yo creo que la concejal tiene una razón supremamente fundante, que es, no podemos naturalizar estos hechos. Y yo creo que ese es el problema real donde hoy estamos sometidos. Porque no es que uno no sabe si están creciendo más los hechos, pero lo que sí es cierto es que hay un subregistro inmenso. Un subregistro por ese fenómeno de naturalizar el hecho. Y efectivamente, muy cerca al acoso sexual está piropos, o sea, todo lo que esté en contra del consentimiento de la otra persona, de hecho, ya es un acoso. Entonces, lo que a mí me parece que debe haber, no solamente en el sistema educativo, sino en la sociedad, es poner la agenda de este problema. Este problema hay que ponerlo en la agenda pública y hay que ponerlo en la agenda de los consejos municipales de convivencia escolar, en el Consejo Departamental de Convivencia Escolar, para poder instrumentalizar la no naturalización del fenómeno, y eso es lo que seguramente nos va a permitir que la gente pueda denunciar, generar confianza en la institución, porque tampoco hay confianza en la institución, y generar la posibilidad de actuación concreta en relación a este fenómeno. Secretario, pero ustedes en la gobernación están haciendo pedagogía para que en las instituciones educativas se asimile, se entienda el caso y se sepa proceder, y no solo en los temas de acoso sexual, sino en cosas sencillas. Hemos acudido en los últimos días a ver casos que devuelven al niño porque los tenis no son, porque la camiseta tal cosa, porque el pantalón era este y no era el otro. Es decir, una utilización del manual de convivencia rajatabla, sin entender, como advertía la Ceres Alexandra Peláez, que por supuesto es un instructivo para hacer pedagogía y que hay que ser flexibles más en las condiciones sociales, culturales que tenemos en muchos rincones de Antioquia. ¿Qué están haciendo ustedes para que eso se entienda? Sí, nosotros hacemos un proceso de acompañamiento muy fuerte a maestros y maestras, directivos docentes en relación a los manuales de convivencia, porque los manuales de convivencia son casi que la razón pedagógica del estar en un entorno cuidado. Es cómo establecemos las reglas de juego para convivir en ese espacio que es el espacio educativo. Y de ahí, pues seguramente hay situaciones que pasan a convertirse en situaciones de control, de rigor en las instituciones, que nosotros inmediatamente actuamos en relación a que los maestros no pueden generar de los manuales de convivencia ni una exclusión de los niños, pero al mismo tiempo deben convertirse en un referente de actuación en convivencia específicamente. Bueno, un par de preguntas finales que nos espera Tatiana Balbín desde la calle. Concejala, desde su visión, ¿cuál es ese límite, si es que se puede establecer muy claramente, entre acoso y piropos, por ejemplo? Porque muchos hombres se quejan y eso lo vemos constantemente, pero entonces ya no les podemos decir que están bonitas, entonces pasan a sentirse víctimas de alguna manera y eso sucede bastante. ¿Cuál es ese límite? El secretario lo mencionó, el límite es el consentimiento. Y el consentimiento, hay un libro muy bellísimo que habla sobre el consentimiento y dice el consentimiento es con uno mismo, es decir, cuando una mujer o un hombre o una persona LGTBI siente que eso no está bien, ahí le está fallando el consentimiento. Entonces el consentimiento puede ser
que haya un consentimiento, que sea visible el no consentimiento, decirle no me volvás a decir eso, o puede ser incluso hay que verificar el tema del consentimiento viciado. Es mi jefe, tengo una relación laboral, dependo económicamente, que yo ya hice unas denuncias, por ejemplo, del INDER sobre el tema. Entonces, dependo económicamente, ahí hay un consentimiento viciado, me tengo que aguantar a este que me está diciendo cosas. Pero es el consentimiento. Yo le digo mucho a los estudiantes porque me dicen, profe, entonces ya no puede echar los perros. Sí, sí. Pero cuando una mujer dice no, es no. Cuando te dicen no, le mandas un mensaje y no, ahí ya, o sea, ahí está el mensaje supremamente claro. Y hay unos asuntos que eso en otras relaciones, pero es que en lo laboral también hay un asunto ético, más allá de lo jurídico. Un profesor no tiene por qué decirle a un estudiante que está bonita. No tiene por qué. O sea, eso trasciende también lo ético. Tendríamos que trascender a que esta sociedad podamos convivir en unos espacios sin esas incomodidades que es lo que genera el acoso. Se vuelve un filo muy complicado, un doble filo muy complejo, pero la concejal da una pauta muy importante para las mujeres, y esto es parte de la pedagogía. Ante la menor insinuación, ante qué linda estás, cómo estás por favor, no me digas eso, me incomoda, no me gusta. No vuelvas a hacer eso. Expresar claramente ese pensamiento, esa incomodidad para que el otro sepa y ya con base en ello incluso, si se repite, pues tener argumentos y elementos para poder sortear la situación. Juan, finalmente en el departamento de Antioquia ustedes van a tener una escuela con los profesores porque usted sabe claramente que hay varias generaciones de profesores. Y esas generaciones para los nuevos llegaron con toda esta carga. Tú estás hablando de ese equipamiento mental, pero algunos profesores ya más viejos como nosotros dirán, hombre, es que esto es normal. ¿Cómo hacer ese juego entre unos y otros? No, por viejos, sí. Hay un asunto clave que son los psicoorientadores o aquellos docentes que hacen como el proceso de orientación. Ahí es donde hay que hacer como el esfuerzo de acompañamiento. Ellos, y después de pandemia y demás, pues todo el tema de salud mental que hoy estamos evidenciando, pues hacer como el esfuerzo allí. Vamos a generar un cubrimiento mayor, porque en Antioquia solamente tenemos 183 psicoorientadores. Vamos a hacer un esfuerzo mayor. Nosotros tenemos más de 4.000 sedes en Antioquia. ¿Cuántos docentes? Tenemos 20.000 docentes. Y 183 son muy pocos realmente como psicoorientadores. Vamos a tomar un proyecto para acompañamiento psicosocial, pero especialmente psicólogos que puedan hacer atención psicosocial, pero también el tema de acompañamiento para estos casos. Y lo otro es, hay que montarnos en las campañas que den claridad en el asunto de que hay que hacer transformaciones culturales. Esas actuaciones de nosotros, los ciudadanos, están muy alrededor de una cultura muy patriarcal, de un machismo muy fuerte, de no respeto pues por las condiciones del otro, y creemos pues que ahí está radicando el problema, y eso requiere transformaciones culturales muy fuertes que no se van a adquirir de la noche a la mañana, pero si por lo menos empezamos a decir que eso nos está sucediendo y que eso nos está causando la muerte y hechos de violencia contra niños, niñas, adolescentes, hay que actuar ya sobre eso. Pues secretario, gracias por ayudarnos a desarrollar este tema, lo propio, concejal, y obviamente cuenten con nosotros porque esto hay que ponerlo en el debate de lo público y hay que traerlo a los medios de comunicación para que también trascienda, y cualquier chip que vamos implementando de a poquito funciona. Concejal, muchas gracias. ¿Puedo hacer una invitación? 15 segundos. 15 segundos, 8 de marzo, 11 de la mañana, vamos a interponer una tutela que buscamos la declaración de crisis humanitaria por violencia contra las mujeres en el país. Eso es noticia. 8 de marzo. 8 de marzo, 11 de la mañana. 11 de la mañana. En la plazoleta de los juzgados lo vamos a interponer. Buenísimo. La concejal Dora Saldarriaga, estamos listas, 7:01, cumplimos un compromiso y regresamos a Teleantioquia Noticias, Consejo de Redacción. Ya volvemos, no se retiren.